Pasemos a la ofensiva. Reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios. Buena cabros, bienvenidos al podcast La Historia es Nuestra. Y la hacen los pueblos. Ya en este capítulo número 5 creo, si no me equivoco. Quiero pedir disculpas por no subir tanto material a Spotify y YouTube en estos casi 2 meses. Deben entender que los ánimos andan un poco bajos desde lo que ocurrió hace ya casi 2 meses justamente. Entonces, por eso además hemos tenido un par de problemas con el tiempo y un par de cosas más que no valen la pena mencionar. Así que eso, pedir disculpas más que nada. Y no solo eso, sino que también agradecer a ustedes, cabros y cabras, que escuchan el podcast, que lo comparten, que comentan. He estado leyendo un par de comentarios en YouTube, en Instagram igual. La verdad que se agradece caleta el apoyo. También que compartan el podcast. Caché que los cabros de Propagandópolis compartieron el capítulo del Frente cuando fue el aniversario de la Operación Siglo XX, así que agradecido, cabros, de verdad, de pana cuando vi eso. Entonces estoy agradecido. El capítulo de Recabarren en YouTube tiene casi 800 visitas y el capítulo del Frente casi 500. Entonces, de verdad, agradecido con todos ustedes por escuchar el podcast, darse el tiempo de a lo mejor gastar casi 1 hora de su tiempo, que sé que es muy valioso en estos días. Pero de verdad, agradecido con todos ustedes que escuchan, que dan like, que valoran el podcast en Spotify con 5 estrellas y cachao. Son como 15 personas que ya han hecho eso, así que de verdad, gracias por eso. Y bueno, creo que ya por el título del capítulo se van a dar cuenta que voy a hablar de la guerrilla en el Tume en el año 1981. La guerrilla en el Tume fue un intento de guerrilla campesina, un intento de guerrilla rural que llevó a cabo el MIR en la zona sur de nuestro país. El Tume es una localidad que queda cerca de Valdivia, en la región de Los Ríos, y se vivió una situación bastante interesante a fines de los 70 y a principios de los 80. Es una historia que la verdad yo por lo menos no había cachado que se contara mucho, probablemente porque claro, ocurrió en el sur de nuestro país, entonces la verdad es que por ahí claro no se cuenta mucho porque no ocurrió en la región metropolitana, en Santiago. Pero yo creo que es digna de recordar por todos los compañeros que cayeron en el intento de guerrilla. De verdad que vale muchísimo la pena recordarlo y hacerle un pequeño homenaje a lo mejor porque dieron su vida por la liberación de nuestro país en plena dictadura. Así que sin más que agregar, vamos a pasar al tiro con el tema en sí. Primero voy a dar antecedentes de la guerrilla, qué cosas ocurrieron antes, dar un poquito de contexto. Luego voy a hablar de la guerrilla en sí. Y para finalizar hablar de cómo terminó todo este intento de guerrilla en los años 80 y qué pasó después, obviamente. Bueno, para partir hablando de este tema, tenemos que tener en cuenta un tema muy importante que fue la fundación del complejo forestal y maderero Panguipulli. Este complejo forestal fue una empresa de carácter estatal que tuvo nuestro país. Que se fundó en el año 71 o 72, la verdad es que ahí hay una confusión con la fecha, en unas partes dicen que es 71, otras que es 72. La cosa es que se fundó bajo el gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende. Y este complejo manejaba bosques y aserraderos que se encontraban en la cordillera que estaba a la altura de Valdivia, en zonas como Panguipulli, el mismo Neltume, Liquiñe, Chihue, zonas muy rurales que se encontraban aledañas a Valdivia. Administraba más de 400.000 hectáreas de bosque y obviamente aserraderos. Entonces, por lo que se podrán dar cuenta, al administrar tantas hectáreas, debían haber muchos empleados. Los trabajadores que aún sobreviven de la época dicen que habrían aproximadamente 700 en la zona trabajando, y otros dicen que tenían hasta más de 2.000 empleados trabajando. Entonces es un número no menor.
Y claro, como fue fundado durante la época de la Unidad Popular, tenemos que tener en cuenta que la zona de Valdivia y sus alrededores rurales estaba muy influenciada por el MIR, por la, por la organización campesina, la organización rural. Los campesinos empezaron a crear sindicatos y muchos de ellos cuentan que en la época de la Unidad Popular en el complejo forestal finalmente se sentían parte de algo. Sentían que ya no tenían el patrón de fondo que le estaba dando órdenes, sino que ellos eran digamos como sus propios patrones que podían decidir sobre las cosas que se iban a hacer en el complejo, que finalmente las regalías en dinero que se llevaban los patrones siempre eran muchísimas, y que gracias a la creación de los sindicatos y de la organización que propiamente se vivía en aquellos años, finalmente los trabajadores pudieron hacerse con un poco más de dignidad dentro de su compleja vida que tenían en el campo. Lamentablemente, como todos sabemos, luego del golpe militar el 11 de septiembre de 1973, a lo largo y ancho de nuestro país empezaron a perseguir a muchos obreros, trabajadores, campesinos. Y claro, la zona de la actual región de Los Ríos no fue la excepción. En el Tume se asesinaron 12 campesinos, en el sector de Chigüía se asesinaron a 17 y en Liquiñe a 16. Ocurrieron 3 masacres dentro de la zona que comprendía el complejo forestal. En el Tume los 12 campesinos asesinados lo hicieron los militares porque estos intentaron asaltar el retén de la ciudad, o del pueblito mejor dicho, porque no es una ciudad, la verdad es que es un pueblito muy chiquitito. Intentaron asaltar el retén de carabineros y lamentablemente tomaron detenidos a estos 12 campesinos y fueron asesinados brutalmente por fuerzas militares. Dentro de ellos creo que estaba el comandante Pepe, un gran dirigente sindical que tuvo la zona, así que vale la pena recordarlo. En Chigüío, los 17 campesinos asesinados fueron parte de la caravana de la muerte, pero no fueron solamente campesinos de Chigüío, sino que fueron también de otras localidades como lo eran Gifén, Curriñe, Folico, Chabranco, Futrono. En fin, también zonas muy rurales que se encuentran ahí cerca de Valdivia. Como les dije, fueron víctimas de la caravana de la muerte. Fueron recogidos en helicóptero y fueron trasladados a otro recinto y probablemente hechos desaparecer. Muchos de ellos son detenidos desaparecidos en la actualidad. Y en Liquiño, los 16 campesinos asesinados fueron primero detenidos y fueron llevados a Villarrica. Fueron puestos en el puente que está sobre el río Tolten y ahí mismo los militares los fusilan y no contento con eso los arrojan al río. Entonces nos podemos dar cuenta de la brutalidad que tuvieron los militares en contra de la organización campesina que tuvo la zona de Valdivia, la zona rural de Valdivia más que nada. Fue una represión muy sangrienta. En el Tume es un pueblo que está manchado con sangre campesina, con sangre obrera, sangre trabajadora, derramada por culpa de los militares cobardes que lamentablemente tomaron detenidos a los campesinos y que los torturaron hasta la muerte, quizás en qué condiciones. Es lamentable lo que ocurrió, pero es digno de recordarlo porque esto daría pie a lo que más tarde sería la guerrilla, ¿no? Porque en el Tume, como les comenté, era un sector que estaba muy influenciado por la organización sindical, la organización campesina. Entonces por eso se llevaron a cabo estas masacres, porque se sabía que dentro de estas localidades había mucho campesino informado, mucho campesino dispuesto a defender el gobierno de la Unidad Popular. Entonces las masacres se llevaron a cabo para evitar estas organizaciones que a lo mejor el régimen pretendía que fueran en su contra para así derrocarlo. Teniendo en cuenta este contexto que les conté del complejo forestal, que se encontraba dentro de la localidad en el Tume propiamente tal, junto con otras, podemos dar paso ya a lo que sería la operación Retorno, que tuvo el MIR aproximadamente en el año 78.
¿Qué fue la Operación Retorno? Se preguntarán ustedes. Bueno, el MIR en la clandestinidad dentro de nuestro país y dentro del exilio se planteó un objetivo que fue consolidar un foco guerrillero rural en la zona cordillerana de lo que es la actual región de Los Ríos. Hay que tener en cuenta también de que el MIR sufrió una de las persecuciones más sangrientas que tuvo la dictadura. Si ya se desquitaron con la gente del Partido Socialista, con la gente del Partido Comunista, con la gente del MAPU, imagínense con lo que hicieron con el MIR. O sea, la persecución política que tuvieron sus militantes fue horrenda, fue de las más sangrientas probablemente. Lo que fue la DINA en su momento fue a buscar desde la cúpula más alta, digamos, del MIR, como lo fue Miguel Enrique. Estaban buscando también a Andrés Pascal Allende, y también se desquitaron obviamente con los militantes menos importantes del MIR. Entonces, claro, el movimiento de izquierda revolucionaria sufrió una persecución política por parte de la dictadura muy sangrienta y muy trágica. Muchos fueron torturados, la mayoría se encuentra en calidad de detenidos desaparecidos en la actualidad, víctimas de caravana de la muerte, víctimas de probablemente Villa Grimaldi, también uno de los centros de tortura y exterminio más brutales que tuvo la dictadura. En fin, hay que tener en cuenta eso. Entonces, los mismos guerrilleros que participarían en el TUME dirían de que el MIR, más que una posición de resistencia militar a la dictadura, el MIR tomó como una resistencia de sobrevivencia, porque si habían ejecutado a Miguel Enríquez, que era, digamos, el cabecilla del movimiento, ¿qué le esperaba a los demás? O sea, más que resistir a la dictadura, como les digo, lo que estaba empeñado el MIR era en poder sobrevivir con el paso de los años, que lamentablemente no se pudo. En los años 70 la persecución, como les dije, fue muy sangrienta y la dictadura se desquitó demasiado con la gente del MIR y los persiguieron y los ejecutaron, los torturaron, lo hicieron desaparecer, en fin. Pero bueno, retomando el tema de la Operación Retorno, como les dije, fue una operación que tenía como objetivo, claro, implantar la guerrilla rural, la guerrilla campesina dentro de nuestro país. Y claro, Andrés Pascal Allende cuenta que el lugar elegido para llevar a cabo esta guerrilla fue en el TUME, precisamente por lo que les conté del complejo forestal, que el complejo forestal tenía organización mirista durante la época de la Unidad Popular y era muy fuerte esa organización. Entonces, teniendo en cuenta esa data, ¿no? Decidieron que la mejor opción era partir por ahí, ¿no? Que la cordillera valdiviana, donde se encontraba el complejo forestal, que había tenido mucha organización, era como el lugar más adecuado para empezar una guerrilla. Entonces la Operación Retorno era eso, implantar una guerrilla rural en el sur de nuestro país. ¿Cómo? Metiendo a gente militarmente preparada a nuestro país de manera clandestina. Algo muy parecido que hizo el Partido Comunista en la clandestinidad, igual, cuando empezaron a armar los primeros sectores de combate que luego se convertirían en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, como lo mencioné en el capítulo del Frente. Igual empezaron a meter gente militarmente entrenada en la clandestinidad para poder hacer un foco de resistencia militar a la dictadura. Según cuentan los documentos, los militantes que se estaban formando estaban en Cuba, pero también se encontraban en países como Libia, Vietnam, Argelia, Corea, todo ello en el exilio, obviamente. Entonces, pero todos con muchas ganas de volver a su país para poder implantar esta acción de resistencia armada y militar en contra de Pinochet y sus secuaces, digamos. Todos tenían muchas ganas de resistir, a pesar de que la dictadura, claro, hay que recordar que gracias a esta campaña de miedo, de terror, de represión muy fuerte, hizo que los movimientos organizados como que fueran decayendo y que nadie tuviera ganas de levantar la voz en contra de la dictadura en los primeros años. Digamos que en los años 70 hubo un silencio total por parte de organizaciones que durante la Unidad Popular estaban muy fuertes, debido a eso mismo, porque la dictadura tuvo sus años más feroces, digamos, durante la década de los 70, durante sus primeros 5 o 6 años.
Entonces el miedo estaba ahí. Luego en los 80 hay otra historia, porque ya el régimen empezó a caer un poco en muchas cosas, internacionalmente hablando ya estaba muy cuestionado, entonces ahí como que toda la población empezó como a levantar la voz. Pero en los años 70 no ocurrió eso. En los años 70, en los primeros años de la dictadura, esta se había encargado de que el miedo y el terror se apoderara de la población a través de métodos de represión que el mismo régimen implantó, como con la creación de la DINA, que posteriormente sería la Central Nacional de Inteligencia, la CNI, y un montón de métodos más que era, bueno, lo contaba la gente del Frente Patriótico, que era que los pacos, los milicos se metían a las poblaciones en la madrugada a sacar a los hombres y a meterlos a las canchas desnudos para que simplemente como para meterle miedo y como dejarles claro que no se metieran con el régimen porque si no podían morir. Teniendo eso claro, ya les mencioné que lo de la Operación Retorno era obviamente meter gente militarmente formada en el extranjero a Chile de manera clandestina para poder así crear un foco guerrillero en zonas rurales del sur de nuestro país. Ok. Teniendo eso claro, creo que ya podemos hablar directamente de cómo algunos guerrilleros sobrevivientes hablan en algunos documentales de cómo se metieron a la selva valdiviana, cómo se metieron a la cordillera, mejor dicho, como al monte, a las montañas. Si no me equivoco, uno de los sobrevivientes se llama Ibar Leiva. Cuenta que él se encontraba en Argentina junto con otros 3 compañeros y que obviamente le habían hablado de este tema de meterse a la guerrilla y ellos aceptan. Entonces se meten desde Argentina a Chile de manera clandestina, pero lamentablemente 2 guerrilleros son interceptados por la Gendarmería Argentina y en la actualidad no se sabe nada de ellos. Ellos están en calidad de detenidos desaparecidos. Pero este compañero de nombre Ibar Leiva se mete junto con otro compañero a Chile clandestinamente y logra reunirse con un foco guerrillero que ya se encontraba dentro de la montaña valdiviana. A todo esto creo que es digno de mencionar a uno de los combatientes más importantes que tuvo la guerrilla, que se llamaba Miguel Cabrera Fernández, pero que todos los guerrilleros sobrevivientes en la actualidad le dicen Paine. Ese era su alias. Paine estaba casado, tenía 30 años, era un obrero y también era miembro del Comité Central del MIR en la clandestinidad y en el exilio. Y él se convertiría en el jefe de la guerrilla. El jefe militar, el que tenía que ver con todo en la guerrilla, él sería el jefe. Entonces es digno de mencionar al Paine, porque la verdad es que los compañeros se emocionan mucho cuando lo recuerdan. Sobre todo, creo que son como 3 sobrevivientes que vi en los documentales que hablan siempre. Lo recuerdan con mucha emoción a su compañero. Ya, teniendo eso claro, creo que podemos ya hablar de la guerrilla en sí. Entonces nos podemos trasladar ya al año 1980. El destacamento guerrillero Toki Lautaro, así se denominaría este foco guerrillero que se encontraba en el Tume, que estaba compuesto de aproximadamente 15 miembros del MIR que fueron entrenados militarmente en Cuba y Corea. Entonces digamos que este fue el punto de partida para la guerrilla, digamos, en el año 1980, teniendo en cuenta los antecedentes de la Operación Retorno y todo eso, que fue a fines de los años 70. Recién a principios de los años 80 se pudo generar este foco guerrillero en las montañas de Neltume, que como les dije se llama el destacamento guerrillero Toki Lautaro. Como les dije, el combatiente sobreviviente de nombre Ibar Leiva contó que se metió de manera clandestina desde Argentina a Chile y que cayeron 2 compañeros lamentablemente que son detenidos desaparecidos en la actualidad, pero que él con otro compañero más lograron zafar del control de Gendarmería Argentina y lograron entrar a Chile de manera clandestina. Digamos que ahora sí podemos hablar de lo que hicieron los guerrilleros en los primeros meses, los primeros días de la guerrilla, ¿no? Digamos que
para hacer más ameno todo el tema de refugiarse o de guardar las cosas que ellos llevaban para la guerrilla, copiaron una técnica de los vietnamitas que usaban durante la guerra en contra de la invasión norteamericana, que fue la creación de los denominados tatú. Para los que no saben lo que son los tatú, los tatú son como, digamos, una especie de refugio hechos en la tierra. Ellos cavaban un agujero en la tierra y por debajo hacían como una especie de refugio para guardar las cosas como las provisiones, la comida, los medicamentos, en fin. Y la verdad es que le resultó muy bien la técnica porque, digámoslo, hacer eso es muy complicado teniendo en cuenta las circunstancias en que se encontraban dentro de la cordillera valdiviana, ¿no? Que, digamos, hay nieve, hay temporal, no son las mismas condiciones que se podían encontrar en Vietnam, son completamente distintas. Entonces, que ellos pudieran copiar esa técnica tan bien, me parece sorprendente, bueno. De hecho, en el documental que vi, ellos muestran el tatú que todavía se mantiene en la actualidad. Es increíble porque la verdad es que para guardar muchas cosas ahí abajo en el tatú se requiere de mucho tiempo de construcción. Entonces uno queda admirado cuando ve la construcción bajo tierra, teniendo en cuenta todo, como les dije, las circunstancias que se vivían ahí en la cordillera, que era básicamente sacar mucha tierra y esconder esta misma tierra también para que no sea detectada por gente aledaña, porque había que sacar mucha tierra y no podían dejar el montón apilado a un lado porque si no iba a ser muy sospechoso. Entonces también tenían la misión de esconder la tierra o disimular toda la tierra que habían sacado, esconderla así, esparcirla a lo largo de todo el bosque, digamos, a lo largo de todo el monte. Los mismos guerrilleros dicen que el tatú era como su amigo, digamos, el tatú era como el refugio o digamos, la cosa que los iba a mantener con vida en cualquier momento. El tatú debía estar muy bien ubicado, porque claramente no podía estar en un lugar a donde los militares o gente de alrededor llegara fácilmente, pero también debía estar ubicado en una zona donde ellos mismos pudieran ubicarlo fácilmente. Entonces era una cosa de estrategia militar muy muy compleja. Entonces que obviamente aún se mantengan los tatús en la cordillera valdiviana me parece increíble. Bueno, el compañero de nombre Ibar Leiva sigue contando en el documental y en muchos otros documentos que cuando llevaban aproximadamente un año en la cordillera organizándose como guerrilla, se dieron cuenta de que necesitaban un médico dentro del grupo, porque era muy necesario. Como les dije, todo esto que les conté fue en el contexto del año 1980, cuando el destacamento guerrillero Toki Lautaro recién se asentó a la cordillera. Entonces nos trasladamos a 1981 cuando los guerrilleros se dan cuenta de que necesitan un médico para así poderse desplazar de mejor manera y con más seguridad, digamos, en caso de cualquier cosa. Aguantar un año dentro de la cordillera sin que pasara nada, la verdad es que es increíble. Entonces ya querían asegurarse con un médico y la persona que digamos se contacta con ellos, o que más bien la cúpula del MIR en la clandestinidad se contacta con él, es el compañero Pedro Cardín, que era médico y que se une a la guerrilla un año después, digamos. Él obviamente muy emocionado acepta de inmediato porque obviamente quería dar su apoyo a la guerrilla, y que cuando se lo comunicaron, él lo primero que pensó fue probablemente, él lo dice en un documental, Pedro Cardín, al quien llamaban el Doc, decía que lo primero que pensó fue como él viendo un telescopio y a lo largo ver como el futuro, así como a la distancia ver el futuro y ver que se encontraban ellos ahí arriba de los tanques tomados por el pueblo y que simplemente iban a la victoria. En ningún momento pensando en que iban a ser derrotados por el enemigo, digamos. Él simplemente pensó en que estaban yendo a la victoria a pasos seguros, digamos.
Bueno, quien hace contacto con el Doc, con Pedro Cardín, es ni más ni menos que el Paine, el jefe de la guerrilla. Y curiosamente, Pedro Cardín, que era de la zona y que por eso mismo fue contactado para que fuera el médico del grupo guerrillero, porque él conocía la zona, ya se manejaba muy bien dentro del territorio del sur de Chile, en esa zona específicamente. Entonces, cuando el Doc se encuentra con el Paine, es una alegría tremenda porque él cuenta que ya se conocían desde la época de la Unidad Popular y de la época del complejo maderero que les comenté al principio. Ellos se conocían de esa época y probablemente habían trabajado ahí juntos, su familia había estado ahí trabajando. Entonces fue, digamos, una alegría muy grande que el primer contacto que tuvo el doctor con la guerrilla fue con su viejo amigo el Paine, Miguel Cabrera creo que se llamaba. Y bueno, sinceramente creo que con eso te da como más motivación para adentrarte a la cordillera y seguir con el plan de la guerrilla, ¿no? Bueno, después lo que cuenta el Doc es que había mucha preocupación dentro del grupo guerrillero, que dentro de lo que habían avanzado ya dentro de la montaña se habían encontrado aproximadamente unas 20 o más veces con gente de la zona, con lugareños. Entonces había una preocupación, digamos, dentro del mando de la guerrilla por ese tipo de situaciones, porque los podían delatar fácilmente los lugareños, porque no los iban a ver como unos Boy Scouts o unos exploradores simplemente. Entonces ellos tenían obviamente la precaución de que no encontrarse con los lugareños, pero aún así se encontraban con ellos directamente, porque era algo que era inevitable finalmente dentro de lo que estaban, ¿no? El Doc cuenta también que, digamos, ellos estaban esperando el armamento pesado, el armamento guerrillero de verdad, porque ellos en esas circunstancias no tenían mucho armamento, la verdad. Lo que cuenta Andrés Pascal Allende es que sí, iban a seguir enviando armamento para Neltume, pero que simplemente debían tener 4 o 3 compañeros dentro de Neltume para que ellos recibieran la arma. Pero no sé qué habrá ocurrido ahí, la verdad. No dan muchos detalles de la situación del armamento porque, no sé, probablemente hubo ahí una desconexión. Bueno, más adelante, el Doc dice que el armamento se le iba a ser entregado en agosto del año 81, en la fecha que coincidía con el aniversario del MIR, lo cual él consideró que era un error gravísimo porque ellos ya estaban aproximadamente un año, él no, pero los demás compañeros sí estaban aproximadamente un año y sin armamento. La verdad es que era de cierto riesgo que estuvieran ahí desarmados, porque directamente los milicos no lo iban a mirar, como les dije, como unos ciertos exploradores o unos scouts, una gente que estaba haciendo turismo, no, simplemente los milicos lo iban a ver y iban a disparar. Ese era como el plan de los milicos en la dictadura. No iban a mirarlos como si fueran personas, unas personas más, digamos. Bueno, los compañeros siguen contando que en una de las exploraciones que hacía el Paine junto con otros compañeros guerrilleros en la zona, se encontró con el tema de que había mucha nieve. Porque como estamos hablando de cordillera, obviamente la nieve se empezó a acumular, y también el frío empezó a hacer de que se desgastaran físicamente. Y el Doc cuenta que en una ocasión el Paine junto con otros compañeros simplemente llegaron al refugio, probablemente en un tatú que tenían ahí en la cordillera, pero que llegaron al refugio y se corrió la voz de que no habían borrado las huellas que habían dejado sus botas en la nieve. Y ellos siempre hacían eso, borrar las huellas para no dejar ningún rastro de que había gente ahí. Pero debido al cansancio, al agotamiento, en los últimos kilómetros no lo lograron hacer y simplemente se vinieron a pie al tatú y no lograron borrar las huellas, porque simplemente el cansancio no les dio para hacer esas dos cosas al mismo tiempo, que era regresar e ir borrando las huellas, digamos. Lamentablemente eso tendría un costo muy caro, estamos hablando de julio del año 1981. Y el hecho de que no hayan borrado su huella, aparte ya de lo que les mencioné de los encuentros con los lugareños de la cordillera, hizo que lamentablemente en junio del 81, mientras todos estaban ahí en el refugio tranquilos, conversando, a lo mejor organizando nuevas exploraciones,
Lo que pasó fue que los militares cayeron por sorpresa y empezaron a tirar disparos de metralleta. Y el doc, Pedro Cardín, cuenta que simplemente cuando escuchó los disparos de metralleta, que no recuerda si fueron como disparos así en ráfaga o fueron disparos en seco, así uno por uno, lo único que vio fue a muchos de sus compañeros corriendo en una dirección, en una quebrada, y él se quedó como en shock porque él estaba arreglando un botiquín, los medicamentos, perdón. Entonces, en ese momento quedó como en shock porque no se esperaban que los militares cayeran así tan de pronto y menos con disparos de metralleta así. Entonces, lo único que tiene que hacer es mirar y quedarse mirando. Y habían dos compañeros, creo, dentro del refugio con él, los cuales le dicen que se apure, que salga, que no haga nada más y que salga corriendo. Entonces lo único que atina a hacer el doc es sacar un puñal que tenía ahí cerca y salir arrancando en dirección a donde había visto a su último compañero salir. Entonces, ¿qué provocó esta situación para los guerrilleros? Como les conté, hubieron unos compañeros que se fueron en dirección a una quebrada y probablemente estaba el Paine ahí junto con otro guerrillero, y el Doc se fue en otra dirección, lo que resultó en la división del foco guerrillero en dos grupos. Se tuvieron que separar de manera forzosa debido a que los militares habían llegado por sorpresa. ¿Y qué provocó esto también? De que un grupo guerrillero se encontraba en una dirección y el otro grupo guerrillero se encontraba en otra y los militares estaban en medio. Y probablemente ellos ya tenían claro que se había creado un cerco militar y policial alrededor de la cordillera para poder pillarlo. Entonces ellos tenían claro de que ya tenían que actuar de la manera más cautelosa que podían, porque si no simplemente iban a ser pillados y probablemente detenidos y ejecutados junto con todos sus compañeros que también fueran encontrados dentro de la cordillera. El Doc cuenta que cuando ocurrió esto, hacía unos pocos días que el armamento había llegado y había sido depositado en un tatú dentro de la cordillera. Pero el Doc, cuando fue entrevistado para el documental, que les voy a dejar en la descripción por si lo quieren ver, estaba muy interesante, el Doc cuenta que sintió como rabia porque si el armamento había llegado, ¿por qué simplemente no lo habían ido a dejar de una? Y tuvo que pasar todo eso de que los milicos llegaran, lo sorprendieran y tuvieran que arrancar cada uno por su lado, digamos, finalmente dividiéndose en dos grupos. O sea, el Doc se lamenta de eso. A pesar de todo, dice que el Doc no le quita todo el cariño que ocurrió, o sea, todo el cariño que él le tiene al movimiento, a la guerrilla, a sus compañeros, pero que eso fue un error de mando muy grave, que como les dije, las armas querían ser entregadas el día del aniversario del MIR, el 15 de agosto, pero que si pudieran haber sido entregados antes, de verdad que hubiera sido un golpe letal para los milicos, porque directamente hubieran estado armados y pudieran haberse enfrentado al enemigo de mejor manera. Porque cuando llegaron los milicos ellos estaban desarmados total y solamente tuvieron que arrancar. Creo que el único armado era el Paine, pero el Paine alcanzó a arrancar con una pistola de mano y nada más, con su grupo. El Doc arrancó en otra dirección, como les dije, con su puñal, pero nada más. Lamentablemente tuvieron que arrancar cada uno por su lado y bueno, la misión que tenían en ese momento era, con las condiciones en las que estaban, que era probablemente mucha nieve, mucho temporal porque era julio, de invierno, ir al tatú donde se encontraba el armamento finalmente, porque si el armamento había llegado, lo que tenían que hacer era, con las dificultades que tenían, que eran dos grupos divididos, con el cerco policial hecho, con los milicos ahí metidos en la cordillera, tratar de llegar al tatú con el armamento. Era una misión muy complicada, pero que finalmente se lograría. Se lograría a pesar de que los mismos guerrilleros sobrevivientes cuenten que en su momento estaba todo muy complicado. Hubieron nevazones, como les dije, era pleno invierno. Hubieron nevazones muy fuertes que obligaron a uno de los grupos a parar la marcha durante aproximadamente 4 días. También el hecho de que hubiera mucha nieve hizo que muchos de los combatientes tuvieran heridas profundas en los pies, se empezaran a quemar, heridas que te ocurren cuando estás en contacto con la nieve por muchos días,
Entonces empezaron a tener incluso problemas de traslado por eso mismo, porque los pies se le empezaron a congelar. Entonces todo se empezó a hacer más difícil, incluso hasta imposible. Probablemente ellos mismos no lo dicen, pero yo quiero pensar igual que en algún momento ellos pensaron que ya era todo y que simplemente lo único que les quedaba era que los militares los pillaran y ya. Pero como les dije, finalmente ellos logran, uno de los grupos logra llegar al Tatú con donde está el armamento, que es el grupo del Paine. Eh, el grupo del Paine logra llegar al Tatú con el armamento, sacan los fusiles, uno para cada uno, y aprovechan de sacar también fusiles para el otro grupo que se encontraba en otro lado, desconocidos para ellos en ese momento. El Doc, Pedro Cardín, cuenta que en un momento estaban en la cordillera, obviamente después de muchos días de marcha muy difícil con las nevazones. Él cuenta que se paró la marcha en un momento, que se esperaran un poco, y de repente ve entre las quilas que se ve un gorro medio color burdeo, color medio vino, y un pasamontaña, y se da cuenta que era uno de los guerrilleros que andaba con el Paine. Y se da cuenta de que agarraron las armas, de que estaban ahí, ya se habían reunido nuevamente el grupo entero, y que además ya estaban armados, o sea, ya tenían fusil, y que en palabras del mismo Pedro Cardín, el Doc, dice que ya no eran unos prófugos, sino que eran ya una fuerza que estaba armada. Bueno, una vez de este momento ya, digamos, gratificante para todos los guerrilleros, hay que recordar el tema que les dije de las complejidades que tuvieron para conseguir el armamento, que fueron en condiciones de nevazones, de frío. Entonces el Doc cuenta que uno de sus compañeros de alias, Jorge, tenía los pies completamente granguelados, creo que se dice. Que literalmente sus pies estaban negros, estaban como... no es la palabra más sutil para decirlo, pero se estaban pudriendo. Tenía los 10 dedos de los pies completamente negros. Hasta la mitad del empeine cuenta que simplemente ya no tenía dedos del pie. Entonces, y no era algo que le ocurriera solo a él, perdón. No era algo que solo le ocurriera al guerrillero de alias Jorge, sino que era algo que le estaba pasando a muchos de los guerrilleros que estaban ahí y que habían caminado por días y días en la nieve. Tenían muchas heridas, pero probablemente el Jorge era el que estaba peor. También se emocionan mucho cuando hablan del Jorge, porque él era el que estaba más mal de todos los guerrilleros, con obviamente los 10 dedos de los pies completamente podridos, digamos. De hecho, el Doc cuenta que le tuvo que amputar los 10 dedos de los pies, porque literalmente si los seguía teniendo, la herida se iba ¿cómo se dice? Como a aumentar más, y tendría que amputarle todo el pie. Entonces, para que eso no pasara, el Doc tuvo que amputarle los 10 dedos del pie y parte del empeine para que parara un poco, como que se siguiera propagando. Y le pide a los guerrilleros que tomen un par de ropa, que la cuezan así como en agua caliente, y que se la pasen para que le haga como las vendas para el Jorge, que literalmente ya no tenía ningún dedo del pie debido a las heridas profundas que le había provocado el frío de la cordillera en los pies. En ese contexto, digamos, donde los guerrilleros estaban armados, ya tenían sus fusiles y todo, pero estaban muy débiles, tenían hambre, las condiciones en las que habían caminado por día no eran las mejores. Se plantean el hecho de la comunicación con el partido, porque ya estaban en una situación, ellos por lo menos, muy delicada, cercados militarmente, digamos, en la cordillera, y con muchos compañeros heridos y muy débiles por el hambre y todo lo que le mencioné. Entonces el Paine le pregunta al Doc qué le parecía más conveniente como rol en el grupo, que si era más conveniente que él se quedara como médico para el Jorge, o que si era más conveniente que él fuera la persona que fuera a tomar comunicación con el partido en la capital, en Santiago.
El Pedro obviamente lo toma como algo muy fuerte porque le tuvo que amputar los 10 dedos del pie a su compañero. Entonces digamos que dejarlo ahí en la cordillera con los demás compañeros que obviamente tenían un trabajo militar hecho, pero no tenían los conocimientos médicos que tenía el Pedro, digamos. Entonces la decisión fue muy complicada. Finalmente Pedro decide tomar la decisión de tomar comunicación con el partido en Santiago, a pesar de que digamos que había muchos compañeros que estaban muy mal de salud, pero él decide tomar esa decisión, que es tener comunicación con el partido para ver qué va a proceder ahora. Lamentablemente este sería el inicio del fin para los guerrilleros. Toman la decisión de adentrarse a la ciudad porque estaban en condiciones muy malas de salud todo ello. Entonces la mejor opción que tenían era adentrarse a la ciudad o a los pueblos para poder abastecerse de comida y tratar de estar en mejor estado para volver a la montaña. Aparte de que algunos compañeros se estaban adentrando en ciudades como Temuco o ciudades más aledañas a la montaña para poder establecer comunicación con el partido, como les dije. Entonces el Pedro cuenta que uno de los compañeros tenía una cortapluma suiza con la cual tenía tijera y con la cual se empiezan a recortar la barba porque estaban todos muy barbones. Muchos llevaban más de un año en la cordillera, entonces no podían salir a la ciudad, al pueblo en esas condiciones, digamos. Tenían que llegar de alguna manera más limpios, más presentables, porque si no iban a ser objeto de sospechas debido a que ya la CNI, los milicos, los carabineros estaban en busca de ellos. Como ya los habían pillado en el tatú hacía ya 1 o 2 meses, entonces eran ya, digamos, gente peligrosa que estaba siendo buscada dentro del país. Una vez adentrado ya en los pueblos, digamos, el Doc estaba en Temuco, el compañero de nombre Ibar Leiva también se empezó a adentrar a la ciudad. Muchos compañeros de ellos, guerrilleros, se empezaron a meter a algunas casas para pedir alimentación, ayuda, pero en el contexto, digamos, de que eran ya gente buscada. Entonces una pareja de guerrilleros se mete a la casa de unos campesinos, la mujer los atiende muy bien, pero le avisa al marido de que vaya al retén más cercano de carabineros y que dé aviso de que hay 2 extraños en su casa. Digamos que habían 2 probables guerrilleros en su casa. Y claro, el marido va a avisar y lamentablemente los carabineros llegan y los toman detenidos. Y mandan a llamar de Santiago, si no me equivoco, a gente de la CNI, gente de inteligencia, para que los hagan declarar, ¿no? Mediante sus métodos de tortura. Finalmente estos 2 compañeros tuvieron que ceder, lamentablemente, tuvieron que decir la información y tuvieron que decir en dónde se encontraban los guerrilleros que aún se encontraban en la montaña, porque no todos se adentraron al pueblo. Entonces tuvieron que decir en dónde se encontraban los guerrilleros, y en complicidad con los carabineros estos guerrilleros detenidos se empezaron a entrar en la montaña. Esto ocurrió más o menos en septiembre del 81. Se empiezan a entrar en la montaña y ellos tenían como una especie de contraseñas, no tenían como 3 contraseñas que tenían que darse, que uno decía algo y el otro compañero debía responder algo. Entonces, claro, estos compañeros que habían sido detenidos empezaron a dar las contraseñas, se empezaron a acercar los guerrilleros que estaban en la montaña, y así de a poco dan la segunda contraseña, la responden bien, entonces siguen avanzando, pero cuando ya dicen la tercera contraseña, se dan cuenta de que es una emboscada por parte de los carabineros y empieza el tiroteo. Y ahí cae muerto, si no me equivoco, el compañero de nombre Pablo o Antonio, ese era su alias, pero en realidad se llamaba Raúl Rodrigo Obregón Torres, que era un técnico topógrafo de 31 años, casado y que tenía un hijo.
Y las imágenes de su cadáver fueron grabadas por Televisión Nacional la verdad que un material muy morboso por parte de la dictadura, pero que era parte también de esa técnica psicológica para mostrarle al televidente de que si se iba en contra del régimen esto le podía pasar. Y bueno, en Televisión Nacional pasaron el reportaje con el cadáver del Pablo ahí tirado en la cordillera. Entonces la verdad es que sufren ahí las primeras bajas en combate, digamos, porque esas fueron bajas en combate. Se enfrentaron a los militares con fuego cruzado y lamentablemente cae el guerrillero de alias Pablo en combate. Él fue el primer guerrillero caído en combate. Junto con él estaba un compañero de nombre Pedro Yáñez Palacios, o de alias Jorge. Tenía 29 años y era ayudante de electricista. Él estaba acompañando a Pablo y tuvo que arrancar cuando escuchó la balacera y se escondió en una cueva. Y para su mala suerte, cuando escuchó pasos cerca, pensó que eran sus compañeros guerrilleros que lo iban a ir a buscar. Entonces él grita y ahí los militares lo rematan dentro de la cueva y lamentablemente también fallece ejecutado por agentes de la CNI, otros dicen que fueron los mismos militares, pero ahí fallece Jorge, que también era, como les dije, el guerrillero más afectado por el tema de la herida. Entonces sus compañeros sobrevivientes se emocionan mucho cuando hablan de él. Entonces es lamentable que haya muerto así, ¿no? Porque creyendo que venían sus compañeros, él grita ya con esperanza y en realidad son los milicos que lo vienen a rematar, ¿no? Bueno, como se están dando cuenta, ya estoy empezando a enumerar las bajas que tuvieron los guerrilleros. Lamentablemente a partir de septiembre de 1981 empiezan a haber muchas bajas. Y luego de la muerte del Jorge, en la cueva, como les dije, por parte de los milicos, días después fueron ejecutados por miembros del ejército y probablemente de la CNI también en el sector de Remeco Alto, Patricio Calfuquir Enríquez, de alias Pedro, que tenía 28 años, era obrero, y el guerrillero de nombre Próspero Guzmán Soto, de alias Víctor, que tenía 26 años y era obrero. Ellos mueren por también algo muy parecido que le ocurre a los guerrilleros que les conté hace unos minutos atrás, pero con la mala suerte de que con ellos se ensañaron más, digamos. Eran tres guerrilleros, ¿no? Como les dije, el Víctor y el Pedro. Llegan a la casa de la señora Flora Jaramillo, en Remeco Alto. Ellos pasan a buscar comida, alimentación y se quedan dormidos en la casa. También los andaba acompañando Camilo, guerrillero de nombre verdadero Jorge, no, perdón, su nombre real era José Monsalve Sandoval. Tenía 27 años, era soltero y tenía un hijo. Él también estaba ahí. Y claro, la señora Flora Jaramillo les da alimento y les dicen que duerman, pero también la señora le dice a su hijo que le vaya a decir a su padre que están los guerrilleros en su casa y que vaya a dar cuenta al retén. Cuando llega el retén, con militares probablemente, le dicen a la señora que salga y le hacen tira a la casa a la señora Flora Jaramillo, y dentro de la casa mueren, como les dije, el Víctor y el Pedro. Y el único que alcanza a escapar es el Camilo, que era el más joven probablemente de los tres que estaban ahí. Alcanza a escapar por una ventana, pero lamentablemente 24 horas después, en el sector de Cachinalto, en el sector de Puente Cortado, en Remeco Alto, ahí sí, fue ejecutado el Camilo por parte de un militar de nombre Rosauro Martínez. Por si no le suena ese nombre, Rosauro Martínez fue diputado de la República por aproximadamente 30 o 20 años. Él, cuando estaba cumpliendo su periodo de diputado entre el año 2013 en adelante, creo, fue desaforado del Congreso por la investigación que le estaban haciendo en su contra por ejecutar al guerrillero Camilo. Entonces, Rosauro Martínez es un milico que se convirtió en diputado en democracia. O sea, ¿qué estamos hablando, weón? Que estuvo como 20 años en el Congreso y recién 20 años después fue desaforado porque empezó una investigación en su contra por haber ejecutado de manera cobarde, porque la investigación dice que el Camilo estaba herido en un muslo
y estaba con las manos en alto para rendirse, y lo que dice Rosauro Martínez, según los conscriptos que lo acusaron, lo que dice Rosauro Martínez es: de este me encargo yo, y lo remata a metrallazos, perdón. Es una cosa increíble. Por si no saben de ese caso, busquen Rosauro Martínez en el Tume en internet y les va a salir todo. La verdad es que es un tema muy, muy triste. Está la reconstitución de Sena también. Es probablemente la muerte más triste, o una de las más tristes que sufre el grupo guerrillero. Una de las hermanas de los guerrilleros cuenta que, entre lágrimas, en uno de los documentales, que creo que era su hermano, sí, su hermano entró a la casa así con confianza porque él conocía a la señora desde que era chico, entonces le tenía confianza y entró a la casa, y la hermana cuenta entre lágrimas que no podía creer cómo la señora Flora Jaramillo había hecho eso, de acusar a la policía que estaban ahí, que finalmente por su culpa, digamos, hayan rematado a 3 guerrilleros por simplemente dar aviso a la policía. Si no hubiera hecho nada la señora, probablemente hubieran seguido su camino y nada más. Bueno, a la muerte de estos 3 guerrilleros por culpa de la señora Flora Jaramillo, le siguen las muertes de Julio Rifo Figueroa, alias Rigo, que era un empleado particular que tenía 30 años, y la muerte de René Bravo Aguilera, de alias Oscar, que tenía 25 años y era obrero. Ellos mueren en Cachinalto y fueron ejecutados por miembros del ejército. Probablemente también fueron torturados por esto, porque también estaba la presencia de la CNI en la zona, así que probablemente fueron torturados antes de ser ejecutados. También ocurre la muerte de Juan Ojeda Aguayo, de alias Gabriel, que era uno de los enfermeros del grupo, el 28 de septiembre del año 81 en el sector de Quebrada Honda, en Chahuesco, y también fue ejecutado por gente del ejército. Él había llegado a casa de su familia, y la familia le dijo que se vaya a la casa de un tío para que pudiera estar más tranquilo y de que la policía no sospechara nada. Lamentablemente creo que alguien de ahí también sapeó, y la llegada de los militares fue inevitable, y finalmente lo terminaron ejecutando ahí a unos metros de la casa, porque él logra escapar, pero lamentablemente logran atraparlo y ejecutarlo ahí. Bueno, finalmente tenemos que hablar del Paine, que el Paine estaba en dirección a El Tume junto con otros 2 guerrilleros más, y en un punto de esta ruta que estaban haciendo hacia El Tume se detienen en un negocio particular a comprar provisiones. Esto ocurrió el día 26 de octubre. El Paine estaba ahí junto con 2 de sus compañeros en camino en El Tume, y el dueño del local los ve sospechosos y avisa a carabineros. Entonces el Paine, que era el jefe guerrillero y probablemente el más inteligente de todos, se da cuenta y le dice, susurrando a sus compañeros, de que arranquen, de que ya el dueño había avisado a carabineros y que probablemente iban a llegar por ellos. Y cuando le está diciendo eso, llegan justo los pacos y empieza el tiroteo. Y ahí es cuando el Paine saca su arma para repeler el ataque de los pacos, mientras sus otros 2 compañeros escapan. Y lamentablemente los pacos dan de baja al Paine, a Miguel Cabrera Fernández, que tenía 30 años, estaba casado, era obrero, como les dije, y miembro del Comité Central del MIR, y el jefe de la guerrilla, el máximo cerebro que tenía la guerrilla en El Tume. La verdad es que es una acción demasiado heroica, porque le salvó la vida a 2 de sus compañeros para que arrancaran y se salvaran, y él decidió quedarse ahí dando cara en un enfrentamiento. Cayó en enfrentamiento el Paine. Habla muy muy bien de él, de que de verdad él quería defender a sus compañeros y si era necesario dejar la vida ahí. El guerrillero de nombre Ibar Leiva, el sobreviviente, que habla mucho en los documentales,
Dice que con la muerte del Paine se acababa el sueño de la guerrilla rural en el sur, que con la muerte del Paine se ponía punto final al sueño de la guerrilla campesina en el sur de Chile. Y él se emociona mucho hablando de la muerte del Paine porque él hace alusión a una frase que tiene una escuela militar de Cuba, que la escuela dice: seremos como el Che. Es como el eslogan que tiene la escuela militar en Cuba. Y él se emociona diciendo que a su hijo, a sus conocidos, les dice que deben seguir el ejemplo del Paine, de que deben ser como el Paine, que dejó la vida ahí por sus compañeros, que prefirió morir él y salvar la vida de sus dos compañeros, cuando él mismo podía arrancar junto con ellos, pero él decidió quedarse ahí, dar cara a los pacos y morir ahí defendiendo lo que él creía, su idea. Él murió creyendo en que para acabar con la dictadura había que rebelarse de manera armada a esta. Entonces sus compañeros se emocionan mucho cuando hablan del Paine por eso mismo, porque la muerte que tuvo la verdad es que es muy emotiva. El jefe guerrillero cayó y se acababa, como él decía, se acabó el sueño de la guerrilla campesina en el sur de Chile, lamentablemente. Bueno, creo que estamos llegando casi al final ya del capítulo. He hablado caleta de la historia, que la verdad es bien cortita, creo yo. No hay mucho más que hablar porque la guerrilla duró muy poco. Lamentablemente muchos de los guerrilleros fueron ejecutados por parte de los milicos de la CNI. Entonces estamos llegando casi al final ya. Simplemente rescatar todo lo que ocurrió en el Tume, que como les dije al principio es una localidad azotada por la dictadura, que está manchada con sangre campesina, sangre obrera, sangre guerrillera. Entonces siempre es digno recordar a estos compañeros que dieron la vida por un Chile mejor, que murieron en la pelea. Siempre es bueno recordarlo y no olvidarse de ellos. Para que sepan, en el Tume significa grito de libertad, donde el bosque brota de los árboles caídos. Entonces creo que con eso nos podríamos quedar, de que en el Tume es un lugar lleno de historia, un lugar, la verdad, también de una historia más bien trágica. Luego del golpe de estado, la historia en el Tume es bien trágica. Un pueblo tan pequeño tiene una historia tan grande, tan emotiva, tan trágica, con tintes a veces muy alegres durante la Unidad Popular, con tintes tan amargos durante la dictadura. En fin, creo que con eso nos debemos quedar, la verdad. Ya creo que estamos llegando al final del capítulo. Me gustó caleta hablar de este tema, la verdad, porque digamos es un tema que ocurre no en Santiago, un tema que ocurrió acá en regiones, que en el sur de Chile, que debe tener más reconocimiento a nivel político, a nivel de historia, porque es una historia muy potente. Entonces la verdad es que me gustó caleta hablar de este tema. Obviamente le agradezco, si llegaron hasta acá, le agradezco caleta, cabros. Cabros y cabras, le agradezco caleta que se hayan quedado hasta acá, que hayan podido escucharlo completo y que se hayan podido emocionar también con la historia, la verdad, que a mí por lo menos me conmovió caleta la guerrilla en el Tume. Y bueno, simplemente decir honor y gloria a todos los milistas que murieron en el intento de la guerrilla, que sus nombres no van a ser olvidados, que son parte de la historia popular de nuestro país, que murieron peleando por algo que ellos creían que era justo y que sigue siendo justo hasta el día de hoy. Bueno, y sin nada más que agregar, cabros y cabras, gracias por escuchar. Ojalá les haya gustado, que si puedan dejar su opinión en los comentarios estaría agradecido, y si quieren recomendar algún otro tema para el próximo capítulo, lo estaremos leyendo. Y nada más. Les recuerdo que la historia es nuestra y la hacen los pueblos.